noche pueda ser edificado a través de la palabra, mirando todo esto que vamos a presentar a través de los monitores. Siempre recuerde que la ayuda visual en aquellas iglesias que tengan esta habilidad hace mucho más edificante el mensaje. Y vemos que siendo este el primer milagro del Señor Jesucristo, ya teniendo sus discípulos, Él no comienza su ministerio sanando a un enfermo. Él no comienza su ministerio alimentando a 5,000 personas. Él comienza su ministerio en un milagro de transformación, para mostrar su gloria, como lo describe el versículo 11, que para eso Él hizo estas señales al comienzo de su ministerio, para que Él pudiera manifestar su gloria. Era importante para los discípulos y para nosotros poder comprender, hermano, que el milagro más grande que se puede llevar a cabo no es que un cojo camine, no es que un ciego reciba la vista, no es que un mudo hable, sino es la transformación de un hombre pecador. Y Jesucristo, hermano, está en este mundo todavía transformando vidas, todavía transformando matrimonio, todavía transformando iglesia, todavía transformando familia, todavía transformando ciudades y naciones. Y una de las cosas que vemos que resalta en esta historia es la sustancia que Él usó para la transformación, y es el vino. No podemos pensar que Jesucristo llevó a cabo este milagro de transformar el agua en vino para que esta gente tuviera una fiesta y se emborracharan. Primeramente, en la forma de aquellos tiempos que se usaba el jugo de uva para que llegara a ser vino, el proceso de fermentación era muy diferente a los avances que hay hoy en día, a las químicas que se usan hoy en día y de la forma que hoy en día se usa el alcohol. Y vamos a verlo en esta preciosa noche. Queremos explicar esto para que nadie piense ni pueda creer que este milagro que Jesucristo hizo es endorsando la embriaguez, el consumo de alcohol. Porque tenemos que comprender que antes de que Cristo muriera en la cruz y dijera consumado es, todavía estaban viviendo y ministrando en el periodo de la ley. Aunque muchos dentro de la ley, a los sacerdotes no se les permitía el consumo de vino. Pero mire cómo dice esto aquí. Gloria sea al Señor. En el Talmud, que incluye la Mishnah y la Torá, que existió mucho antes de Cristo y en el periodo de Cristo eran lo que se usaba para estudiar la ley, las escrituras, y fue donde estudió nuestro Señor Jesucristo en estas escuelas rabínicas hasta que Él comenzó su ministerio, donde estudió el apóstol Pablo a los pies de Gamaliel. Usaban todo este tipo de escritura. Y mire cómo dice esto en el Talmud, que contiene las tradiciones orales del judaísmo desde aproximadamente 200 años antes de Cristo hasta 200 años después de Cristo. Hay varios escritos en los cuales se habla de la mezcla de agua y de vino. Un escrito, el Shabbat 77, afirma que el vino que no tiene 3 partes de agua no es vino.
La mezcla normal se dice que consiste en 2 partes de agua por una de vino. Es una referencia de mucha importancia. Se afirma que las 4 copas que todo judío debía de tomar durante el ritual de la Pascua, escuche bien hermano, tenían que mezclarse en una proporción de 3 partes de agua por una de vino. Es decir, que era casi un jugo. El contenido de alcohol, bueno, no de alcohol, de fermentación, de lo que era la fermentación, era para darle, si acaso, el gusto. De ahí podemos concluir con cierto grado de certidumbre que el fruto de la vid usado en la institución de la cena del Señor era una mezcla de 3 partes de agua y una de vino. En otra referencia judía, de alrededor del año 60 antes de Cristo, leemos: es perjudicial tomar vino solamente, o reiteramos tomar agua solamente, mientras que el vino mezclado con aguas es dulce y delicioso y hace que los disfrutemos más. Es decir, que ellos, si eran judíos piadosos, que sabían que estaban en la presencia de un Dios santo, sabían la mezcla exacta que tenían que hacer para que el vino no fuera escandaloso, para que el vino no fuera embriagante. Bendito sea el Señor. Y hermano, aquí comprendiendo esto que acabo de leer, podemos ver la magnitud del milagro de Cristo. Que cuando cogieron estas tinajas para agua, hermanos, y Él las transforma en vino, quedó exactamente calculado las porciones tanto de vino como de agua. Que cuando se lo llevan al maestro Sala, lo prueba y dice: tú has dejado el mejor vino para el final. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, tenemos que comprender esto antes de entrar a la enseñanza. En el Salmo 104:15 nos dice: tomado con moderación, el vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Vamos a ver en esta noche la importancia que era el vino para el tiempo que vivió Jesucristo, como lo fue el aceite. El aceite era indispensable, hermano. Bendito sea el Señor. Así que vamos en esta noche a entrar en la enseñanza que tenemos para nosotros de parte de Dios. Gloria sea el Señor. Vemos en esta historia que comienza la historia con una boda, un matrimonio. El primer milagro que hace Jesucristo se lleva a cabo dentro del ambiente matrimonial. Y esto nos lleva a nosotros a reconocer que si algo tenemos que tener nosotros en cuenta y cuidar, es el matrimonio que tiene hoy en día Jesucristo con la iglesia y la iglesia con Jesucristo. Dios dice en su palabra que honroso es el matrimonio. El matrimonio para Dios es honroso. La Biblia lo describe: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. En el libro de Génesis encontramos que la primera institución que hace Dios es el matrimonio. Por eso el caos más grande que existe hoy en día en nuestra sociedad es porque se quieren fundar familias sin principios matrimoniales y no funciona. Se quieren fundar familias sin el principio fundamental matrimonial, pero bíblico. Porque hay una diferencia en el concepto matrimonial del mundo y lo que establece la Biblia. Por eso vemos que hay tantos matrimonios, hermanos, que tienen problemas, que no llegan a tener años de casado. ¿Por qué? Porque no conocen el rol de cada uno de acuerdo al patrón bíblico.
Queremos vivir nuestra vida por nuestro conocimiento, por el sentir, por el deseo. Y cuando nos dejamos llevar por la carne, por el sentir y por el deseo, fracasamos. La Biblia nos dice en el libro de Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. El hombre necesita una compañera. Y dice, y le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra a toda bestia del campo y a toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Note que Dios le trae estos animales a Adán, incluyendo las aves, para que él le pusiera el nombre, para ver si Adán se conformara con una mascota, con algo que lo hiciera sentir bien, que lo hiciera sentir descansado. Como hoy en día, hay personas hoy en día que para los nervios, para las cosas, se cogen una mascota, un perro, un periquito, y siente cierto alivio en eso. Adán necesitaba una ayuda. Y Dios primero le trae todas estas cosas, a ver si en medio de ellas Adán podía sentirse satisfecho. Pero dice la palabra que no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y le cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. Entonces vamos a ver cómo es que el Señor comienza su ministerio en medio de esta ceremonia que era un matrimonio, que es lo que fundamenta el ser del hombre, la estabilidad de las ciudades, de la familia. Hermano, esto para Dios es de tremenda alta estima. Y allí estaban ellos en medio de todo esto. Pero llegó el momento donde Jesucristo tuvo que mostrar que era el Hijo de Dios. Entonces, antes de proseguir, vamos a ver las tipologías que tiene el vino en esta historia que vamos a leer. Hermano, cuando entremos en la palabra de Dios ahora, vamos a poder ver cómo el Espíritu Santo nos va a revelar esta palabra a un nivel que a lo mejor la habíamos leído antes y nunca se nos había revelado de esa forma. Pero antes de comenzar, vamos a ver las tipologías del vino. El vino en el tiempo de Jesucristo ayudaba en el diario vivir de las personas. Y hasta hoy en día se usa, hermano. Era usado para cocinar, como hasta hoy en día a veces se usa. Se usaba para traer gozo y alegría. Se usaba en fiestas, en bodas, hasta en las Pascuas, que era una fiesta de los judíos, era permitido. Y también era usado de una forma medicinal. Encontramos al apóstol Pablo recomendándole a Timoteo que no tomara agua, ya que en esos tiempos la purificación del agua era muy difícil, muy escasa. Solamente personas que tenían estos tipos de sistemas, más bien eran las casas de los romanos, podían tener este privilegio. Ellos tenían que a veces ir a un pozo donde el agua podía tener contaminantes. Y a veces, pues, diluían el vino a ciertas porciones donde lo usaban para poder tomar y saciar la sed. Entonces, el vino, gloria sea el Señor, como leí en el Salmo que yo les dije, en el Salmo 104, ¿verdad? Vemos al vino como aquel que alegra el corazón, lo dice la palabra de Dios. El aceite que hace brillar el rostro. Estamos viendo cómo estas cosas eran esenciales para los tiempos de Jesucristo. Y el pan que sustentaba la vida. Entonces,